Shalom y bienvenidos a una nueva transmisión, una nueva entrevista de filosofía judía. Tenemos a un invitado que les puedo decir que hay pocas veces que yo he podido decir que un Noaji entendió puntualmente lo que significa el propósito de la Torá. Yo creo que acá Luis lo logrará sintetizar en términos muy aterrizados, muy modernos, porque la Torá muchas veces utiliza términos muy complejos y elevados, mitzvot, pecados, averot, que es un pecado, nadie tiene ni idea, ¿verdad? Cosas por el estilo. Acá Luis, yo escuché una clase de él, de un grupo que hay de estudio de Benay Noach, de Noajidas, y de verdad que me sorprendió mucho que la claridad con lo que explicaste los consejos, y por eso yo quiero que acá las personas puedan escuchar un poco de la perspectiva que tú propones de Benay Noach, que a propósito, no, de hecho no es lo que tú propones, es exactamente, o bueno, muy, por lo menos ya te escucharemos, de cómo yo también comprendo que debe ser el tema de Benay Noach en nuestra generación, por lo menos. Obviamente, a medida que pasen los siglos, la idea va a tomar una forma muchísimo más elevada y sólida, pero es básicamente con lo que acá Luis nos dirá a continuación. Y bueno, Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Jacob? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Me siento muy agradecido en realidad por la invitación. Eh, y bueno, pues primeramente Dios, el Eterno, Hashem, nos lleve con bien en esta entrevista y podamos platicar de estos asuntos que para mí son muy importantes porque em, es un tema en mi percepción como Benei Noach que que tenemos que volvernos más prácticos y menos místicos, creo yo, ¿no? Y la perspectiva que tengo, soy abogado, Luis Arturo García Moctezuma, de México, soy abogado, y bueno, la perspectiva que me ayuda a tener de la Torah mi profesión, pues quiero o pretendo que les ayude a pues todos los Benei Noach que estamos iniciando en este camino, ¿no? Hay conceptos que nos es más fácil entender por medio de esta perspectiva. Exacto. Para empezar, quisieras mencionar un poco de ti. Ya nos mencionaste que eres abogado, pero un poco del trayecto así en resumidas cuentas, porque primordialmente quiero centrarme en el tema de la legalidad de la Torá, porque acá, paréntesis, a los que nos están viendo, recuerden que la Torá son leyes que entregó Dios, y siendo leyes, tiene sentido que si una persona entiende de leyes, entiende el concepto detrás de cómo funciona este sistema. Obviamente, siendo entregadas por Hashem, tiene una complejidad mucho mayor que leyes hechas por, digamos, sociedades civiles, a pesar de que las leyes por sociedades civiles, si son no ágidas, también se consideran como leyes dadas por Hashem, porque es la séptima ley de Noah, etcétera, etcétera, pero ya tocaremos ese tema. Pero si puedes contar un poco sobre ti de resumidas cuentas, estaría buenísimo. Rapidísimo. Bueno, estamos en la comunidad Brit Olam México con un grupo de trabajo. Perdón que no los mencione a todos porque no se me vaya a ir, pero somos un grupo de personas que pretendemos o que estamos pretendiendo, primeramente a Hashem, lograr hacer comunidades presenciales. Por lo pronto solamente tenemos un estudio en México el lunes a las 8:30. Participo en Otinoa también, en la sección de Asamblea del Pensamiento. Eh, Agradecido también con Otinoa. Soy abogado, como previamente dije. Y bueno, en el camino del monoteísmo llevo bastantes años. En el camino Benei Noach, o entendiendo el Benei Noach, yo creo que son como 4 años, más o menos, si mal no recuerdo. Y bueno, pues mi perspectiva o mi entendimiento es acerca de cómo yo pude comprender esto que tú bien dices, Jacob, acerca de que la Torá, una de las explicaciones de la Torá es que es un conjunto de normas para regular la conducta del ser humano en la creación, ¿no? Dejemos los estados porque en el Génesis no había estados, había personas, tribus, familias que tenían que estar reguladas bajo eh, una normativa que regulara su vida para que fuera esta mejor, ¿no? Eh, no sé, alguna otra cosa, creo que es todo. No, buenísimo. Y acá un paréntesis, terminología, cuando él dice Britolam, Britolam es el Centro Noajidas Mundial. Es decir, es como,
el, la organización, llamémoslo así, central del mundo de Bnei Noach en Israel para el mundo entero, es el Centro de Noach mundial, es parte del Gran Rabinato de Israel, es decir, está totalmente alineado con lo que es el rabinato judío y lo que él dice Notinoach, también para los que no conocen, Notinoach es como un magazine, ¿sí? Como una revista virtual, también pueden imprimir ustedes, pero es virtual primordialmente, donde toca temas de la vida no ágida, desde la parashá hasta de emprendimiento, de salud, acá pues los temas que Luis nos comentará, y bueno, solo quería aclarar eso. Perfecto. Pues sí, Jacob, hay muchas palabras que me suenan o me resuenan de la Torá con el derecho. Una de las más importantes es la obligación, ¿no? Que creo que es la que nos da una ruta muchísimo más específica respecto a nuestra identidad como Bnei Noach, o como no judíos, para seguir la Torá, ¿no? Es muy importante entender este concepto de obligación y luego trasladarlo al hecho jurídico y luego tratar de explicarlo respecto a la Torá. Entonces, rapidísimo, la obligación es aquello que una persona está forzada a realizar, ¿no? Eso es la obligación. Y la obligación jurídica es, pues, que una norma te obligue a realizar ciertas acciones. Y la obligación civil es lo mismo, nada más que es en relación a un tercero. Es una relación entre acreedor y deudor y para que tú hagas, no hagas o des ciertas cosas que la norma te obligue, ¿no? Entonces hay elementos muy interesantes respecto de la obligación, que son los sujetos, que en este caso sería un acreedor y un deudor, las fuentes de la obligación, que puede ser la ley, los contratos o la manifestación de tu voluntad, y las acciones que te impele a hacer esta obligación, que son hacer, no hacer o dar, ¿no? Está bien interesante cuando tú lo empiezas a transformar o a traspolar analógicamente a la Torah, porque encuentras que como acreedores de esta obligación que el Eterno dio, está Hashem y está nuestro prójimo. Ellos son los acreedores de nuestra obligación. Y los deudores, en este caso, pues seríamos pues todos los seres humanos, ¿no? Todos estamos obligados a hacer, no hacer o dar hacia la voluntad de Dios o en favor de nuestro prójimo, ¿no? Está muy interesante esta analogía. Y luego cuando me meto más en esa analogía, encuentro que, por ejemplo, en las fuentes del derecho, que ya habíamos hablado que está la ley, pues está exactamente la Torá, que es una instrucción. Esa es la fuente, la herramienta práctica de la obligación, la Torá. Obviamente, su fuente primigenia es Hashem, que fue quien la puso en el mundo, en la creación para nosotros, para que tengamos una vida mejor. Pero digamos que es la fuente, la ley, ¿no? La Torá. Me pareció muy interesante porque muchos rabinos dicen que hay Torah para Bene Israel y Torah para Bene Noach, ¿no? Entonces, instrucción o ley para Israel e instrucción para las personas que no somos de Israel. Y La de hecho, segunda fuente, también perdón, me gustaría resaltar algo que mencionas, y es que tú dices eh, que Torah es instrucción. Señores, es exactamente esa es la traducción de la palabra Torah. La palabra Torah viene de la palabra Orah, que es exactamente instrucción. Entonces es un detalle que hay veces como el término Torah es tan elevado, las personas ni tienen idea, pero es exactamente eso, por básico que suene. Y de hecho, no solamente que hay Torat Bnei Noach, hay Torat de Israel, obviamente, hay Torat Kohanim, ¿sí? Que es la Torah, la instrucción a los sacerdotes, que yo, por ejemplo, no soy sacerdote, no soy Cohen, pero, perdón, por lo tanto, yo no puedo hacer ciertas cosas que los sacerdotes deben hacer, ¿sí? Y hay un montón de normas que los sacerdotes tienen que hacer, incluso si no hay templo en nuestros días, les cumplen, y también hay Torah, hay para las mujeres, para
tipo, también clasificaciones entre los hombres, etcétera, es un divorciado, no es divorciado, lo que sea. Entonces, la aclaración también es lo que, como tú lo pones como en categorías, también me parece muy acertada. Es correcto, gracias. Y bueno, como vimos, es rapidísimo. Obviamente no tenemos todo el tiempo, pero la otra fuente del derecho en lo civil es el contrato. El contrato es eh, la igualdad, la conclusión o la voluntad de las personas en hacer ciertas cosas. Y bueno, pues ahí a mí me parece muy lógico compararlo con los pactos, el pacto de Dios con Noah y el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios en el Sinai, ¿no? Entonces esa es otra fuente de derecho. Si entendemos que mis obligaciones surgen de esa instrucción o de estos contratos o pactos o relación o manifestación de las voluntades, bueno, pues entendemos que también ahí hay una instrucción divina en esos pactos, ¿no? De parte de Dios, de parte de Hashem, está esta instrucción. Y la última fuente, pues, es manifestar nuestra voluntad, que fue lo que el pueblo de Israel hizo en el Sinai, que fue aceptar cuando dijeron, haremos y escucharemos, o escucharemos y haremos. Y es lo que los Benei Noach hacen cuando hacen su manifestación de sujeción a las 7 leyes de Noah por medio de un Beit Din, ¿no? Claro que esta manifestación de la voluntad para el Benei Noach puede ser en el Beit Din o puede ser particular, pero estoy manifestando. De ahí surge mi obligación de hacer, no hacer o dar algo a mi acreedor, que en este caso es el Eterno, Hashem, y mi prójimo, ¿no? Por eso me parece muy emocionante esta comparativa, ¿no? De ahí, pues, Un, encontramos so- también algo bien un interesante, ¿no? segundo. Entonces, si ya sabemos, si tenemos bien claro que hay dos tipos de sujetos, ¿verdad? Sí, Sí, un segundo. No solo que la cámara se trabó, pero se si me escucho, fue, creo. quisiera hacer una aclaración también. Para los que, pues mientras se recupera la señal de Luis, no sé si me están escuchando o si no, pero en todo caso, Sí, bueno, te recuperé. En todo caso, me quería hacer una aclaración. Para los que no saben, Beit Din, usaste ese término, los que están viendo este video, Beit Din es el tribunal rabínico, que es un tribunal de Israel, en el que los que no, es que es exactamente como lo dijiste, los preceptos de Noé no es una fe, no es que yo tengo fe en que soy noágida. Es un proceso legal, tal como tú lo estás diciendo. Se va a un tribunal rabínico y se reciben las leyes de Noé, así lo trae Maimonides, así lo trae Shulchan Aruch, que el Noágida Mecabel, como recibe, es decir, él toma, como tú lo dices, como este compromiso, él también dice un párrafo, etcétera, y es como este contrato que tú estás diciendo, obviamente un contrato que es con Dios, así que es bastante serio, y entonces me parece muy importante las personas que acá no han hecho este proceso de, digamos, presentarse a un tribunal rabínico, pueden hacerlo a través de Brit Olam. Brit Olam reúne a los 3 sabios de Israel, eh, son 3 rabinos, y pueden hacer el kibul, se llama, que es el proceso del Beidín de recibir las leyes no ágidas. correcto. Es lo mismo que hace alguien que se convierte, perdóname, es mi hija, Pau, Buena voz. perdón. Está cantando alegremente. Es lo mismo que hace una persona cuando se convierte o se anexa al pueblo de Israel. Hace un pacto y una manifestación de la voluntad, hace un contrato, hace una ciudadanía. Pero bueno, es bien interesante porque cuando vemos que hay dos tipos de deudores de esta ley, entendemos, de esta instrucción que es la Torah, entendemos por qué, como decías hace rato, hay instrucciones para los no judíos y instrucciones para los judíos, y dentro de esas instrucciones para los judíos, todavía hay más instrucciones para hombres, mujeres, sacerdotes, reyes, etcétera, ¿no? Entonces, si logramos entender que nuestra responsabilidad es conocer nuestro marco de obligaciones, podremos avanzar a una mejor sociedad sin necesidad de convertirnos en una nueva religión. A mí, la verdad es que me preocupa mucho cuando veo Benei Noach que entienden
nuevamente como una nueva forma de expresar su necesidad religiosa, las 7 leyes de Noah, ¿no? Es complicado, Dios quiera que no suceda y que no nos convirtamos en eso, pero si tenemos bien claro que nuestra obligación en realidad es llevar a cabo las instrucciones que el Eterno estipuló en la Torah, pues no nos vamos a meter en esa complicación, ¿no? Porque vamos a actuar en el ámbito del mundo para hacerlo mejor. No vamos a actuar como lo hacíamos en la idea occidental, como le llamas, de me siento bien o me siento bien hacer esto X, Y, Z, ¿no? Vaya, saber exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No sé qué opinas, Jaco. Muchísimo más aterrizado que muchas de las ideas que se tiene en el mundo mágico. Muchas veces la persona que lo ve desde afuera dice, no, seguramente es una nueva religión, una nueva rama ahí que salió, pero como tú lo planteas es exactamente la idea, que al final las sociedades van a ser monoteístas y para armar sociedades monoteístas tiene que haber un modelo social monoteísta, un modelo práctico, un modelo en donde si yo estoy manejando y el semáforo está en rojo, ¿yo por qué freno? Yo freno porque es la voluntad de Dios de que yo no mate a alguien. O sea, uno no frena, si me entiendes, una ley que se transforma en parte de una ordenanza de Hashem, etcétera, etcétera. Y esto solo se hace por medio de esquemas que el ser humano se conduce en ellos. Y estos son exactamente como tú dices, leyes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas tú sobre la ley de tribunales? Acá hay discusión entre Nachmanides, Maimónides, quizás conoces, que si son basadas en la Torá, si son las leyes civiles ya existentes, ¿qué perspectiva nos puedes dar tú como un abogado? Mira, Jacob, yo soy un convencido de que Hashem nos hizo al hombre desde Adán y desde Adán nos puso la Neshama, que es la calidad o la cualidad de eh, raciocinio, hablar, comunicarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, según mi perspectiva, y disculpa si estoy equivocado o errado, creo que la diferencia no radica en el alma en realidad, sino en la clase de convenio o pacto que se hizo alrededor del tiempo? Es decir, nosotros como Bnei Noach tenemos esta alma en donde se insufló y por tradición o por historia o por antropología tenemos estos conceptos metidos en nuestra alma, gracias al Eterno. No robar, no matar, ser piadosos, etcétera. Eh, no hacer idolatría, no hablar contra Hashem y hacer los tribunales de justicia es algo intrínseco en el ser humano, que se ha venido desarrollando, perdiendo, diluyendo, etcétera, desviando muchas veces, pero en esencia ese hilo conductor, como diría nuestra compañera Solia, ahí está en el alma, ¿no? Sigue ahí en el alma. Y es esto lo que derrama a los tribunales de justicia y a los estados que hoy tenemos. Muchos de los estados tienen en su esencia estos principios que están borrados, diluidos, muchas veces exagerados o mal equilibrados. Bueno, eso es una realidad, pero ese es el trabajo del Bnei Noah. Entonces, creo fervientemente que dentro de las leyes de nuestros estados están eh, en esencia estos 7 principios, que lo que tenemos que hacer como Bnei Noah es eso, reconocerlos para poder distinguirlos y soportarlos con nuestras acciones y tratar de mejorar lo que está mal equilibrado, ¿no? Entonces, creo que sí, las leyes del Estado tienen una vinculación desde la Torá o desde estos 7 principios, y que la realidad es que nosotros debemos de aprender cómo desarrollar estos preceptos desde la perspectiva de la sabiduría del pueblo de Israel. Y para eso, pues los necesitamos a ustedes, para que nos enseñen las cosas básicas para poder establecer estas normas conforme a la voluntad de Hashem, eh, y bajo la perspectiva del pueblo de Israel. Me parece muy interesante que lograste, de lo que dice similar a lo que hizo Rav Kook, de hecho, que está este famoso, los que no saben, un debate entre como es el precepto de tribunales,
si los tribunales civiles ya existentes se consideran tribunales no ágidas, es la opinión de Nachmanides, o si los tribunales deberían ser tribunales netamente basados en la Torá, la de Maimónides. Pero tú dices que un punto medio muy interesante, que ya hay tribunales civiles y que ya está este concepto, simplemente hay que cerrar esa brecha que se ha hecho a lo largo de la historia con lo que es el concepto que la Torá quiere que haya, que es un punto en el que los Bnei Noach van a terminar cerrando, yo estoy seguro. Una pregunta. Acá hay ¿cómo se dice? Un argumento muy fuerte de la religión en Occidente hacia el judaísmo y es el siguiente. El ser humano no puede cumplir la ley. No puede. Entonces, ¿qué pasa? Creo que se trabó otra vez, pero si me siguen escuchando, voy a seguir la pregunta. El video está trabado. Sí, listo. Repito la Sí, pregunta. sí te escucho. El ser humano eh, no puede cumplir toda la ley. Eso es lo que dicen. Yo tengo mi respuesta, la Torá tiene la respuesta de cómo se puede, pero quisiera escuchar tu perspectiva ya en el campo, digamos, práctico, legal, ya más dinámico, ¿sabes? En el campo ya social. Pero cómo en verdad un ágida, cuando ya, digamos, hayan tribunales propiamente en la perspectiva de la Torá, como tú lo dices, voy a dar acá un ejemplo a los que nos estén viendo. Ejemplo, un nógida no puede comer carne de un animal vivo, carne de un animal mientras está vivo, es minahai. Pregunta, carne hoy en día también se imprime en impresoras 3D. ¿Cómo? Cogen la célula madre de una vaca, la multiplican y la imprimen. El animal está vivo, la vaca nunca murió. ¿La carne sería comestible para el no ágida? ¿Sí o no? Ese es un tema, tipos de temas que los tribunales no ágidas van a tener que sentarse, analizar, los biólogos no ágidas, los científicos no ágidas, y sentarse y platicarlo, los abogados no ágidas, y decir si se permite para el no ágida o no se permite, o cómo se permite, y así va a ser cada aspecto de la vida del Ben Noah. Cuando el Noah entienda que toda su vida, desde qué música puedo escuchar hasta qué ropa debo vestir, la vida del Noah será así, porque es como la ley va a terminar, la Torah va a estar tan sumergida en el mundo que la persona simplemente va a querer actuar de acuerdo a ella. Y la pregunta es la siguiente, ¿puede un ser humano cumplir la ley? Porque lo que tú dices, va la persona, hace su juramento Noah, lo que sea, recibe la ley, y si falla, ¿acaso no está llevando un riesgo consigo? ¿No está, digamos, poniéndose en juego? ¿Cómo responderías tú a esta, digamos, dificultad? Mira, es que parte de un supuesto, bajo mi perspectiva, errado, porque el ser humano ha demostrado que sí puede mejorar a lo largo de la historia. Es decir, eh, puede mejorar, también puede empeorar, es definitivo, pero siempre que se mejora se logra una calidad de vida más elevada, más acercada a la voluntad del Eterno, de Hashem. Eh, yo creo que parte de una perspectiva muy equivocada. Hay un concepto en el catolicismo que es la perdición absoluta, que cree que es una idea, una filosofía, un dogma, una teología, en donde el hombre precisamente no puede más que hacer el mal, ¿no? Y de ahí parte se desprende todo esto. Es que hay una diferencia entre la perspectiva, según yo he visto, de la Torah y de la ideología o teología cristiana, que uno, la occidental, el cristianismo, parte de esta incapacidad del ser humano para ser mejor persona y por tanto de la necesidad de un rescate de un tercero, supuesto Dios o un sacrificio, etcétera, para poder accesar un mejor comportamiento. Pero la Torah parte de la responsabilidad. Tú eres responsable de tus actos y tú eres responsable de lo que tú haces. Entonces son dos visiones distintas completamente que cuando entiendes las diferencias, pues tú puedes decidir seguir creyendo en que no tienes forma de mejorar o tomar las riendas de la vida, que es lo que la Torah te enseña, y decidir hacer las cosas mejor, que vas a caer, que te vas a equivocar, pues es normal. Parte también por ejemplo, a mí no me gusta utilizar la palabra pecado a- al hablar de la Torah. Yo prefiero utilizar error, transgresión o rebeldía, porque pues todo el mundo se va a equivocar. Pero ¿qué crees? Que cada vez que te equivocas te mejoras. Cuando
agarras ese error, lo analizas, te haces responsable y cambias tu forma de vivir, porque ese error te ayudó a mejorar, ¿no? Lo malo es quedarte en el error y no volverte a levantar. Ese es el error. Estas dos perspectivas, esa es mi respuesta siempre cuando alguien me habla de que pues la ley te va a llevar al pecado y a la muerte. Digo, pues lamentablemente no, porque tienes una concepción equivocada del pecado. Y les pregunto, ¿tú te has equivocado en tu vida algún día? Y obviamente pues, la respuesta es que sí. Y por eso ya no volviste a ser tu objetivo. No, pues claro que no, lo intenté a la siguiente ocasión. Ah, bueno, pues es lo mismo con tu vida. Tienes que ser responsable. El occidente o la ideología cristiana te dice, no, pobrecito, no puedes hacer nada. Eres un bebé que necesitas que Dios te lleve de la mano y nada puedes hacer sin que alguien te rescate porque no puedes, ¿no? Entonces, bye. Y la Torah te dice, no, tú eres responsable. Dios te dio Neshama, te dio alma, te dio vida, te dio tiempo, te dio inteligencia para que tú mejores tu vida, ¿no? Con la ayuda del Eterno, claro, pero tienes que tener la voluntad de cambiar, ¿no? Esa sería mi respuesta, Jacob. Sí, de hecho, esto también lo aprendí a Rav Sherki, que es mi rabino, que la diferencia es que acá hay un diálogo entre, como tú lo dices en la teología en Occidente, está Dios en el Te centro y o perdí ser otra vez, humano perdón, se trabó no te oyes. bueno, a ver, sonido, probando, sonido. Bueno, voy a seguir tratando de decirlo. Tu Em, audio se trabó al principio. bueno, entonces retomo que sí, yo aprendí con el Rafur Sherki, mi rabino, eh, en general, sí, en grandes rasgos, que en la teología comúnmente, pues, es que está Dios en el centro y el hombre, digamos, orbitando alrededor de esto. En la perspectiva judía hay un diálogo entre Adán, entre el ser humano y Dios. Y Dios siempre le pregunta, ¿dónde estás? ¿Cómo, qué hiciste? Que el ser humano reaccione de que él tiene estas herramientas para realmente poder salir de todo esto. Y bueno, esa es una perspectiva. Ahora, en lo que nos queda de tiempo, quería hacerte otra pregunta. La pregunta es la siguiente. Eh, Hay una de los argumentos, es que son leyes de hombres. Leyes de hombres. ¿Por qué la persona cumpliría leyes de hombres? Como, no sé, el judío tiene sus ritos, leyes de hombres, llamémoslo así, simplemente porque no están explícitamente escritos en la sola escritura, entonces se volvieron leyes de hombres, yo no sé cómo, pero ¿qué tendría un Noahida de decir frente a esto? Siendo que el Noahida al final, si él tiene el precepto de tribunales, explícitamente va a tener que hacer esto. Entonces, ¿cómo puedes, digamos, juntar la visión de leyes de hombres versus leyes de Dios? ¿O cómo se cerraría esta brecha? Es que precisamente por eso la Torá es tan específica y creo que por eso empezó por el Génesis, no tanto por explicarnos el cuento, sino por la analogía que en ello deriva. Es decir, el alma del ser humano es, eh, tiene intrínsecamente esa sabiduría porque Dios le puso ahí esa alma, ese conocimiento y ese entendimiento. No, no son leyes de hombres simple y sencillamente, vienen, como te digo yo, con la fragancia de la norma divina. ¿Por qué? Pues porque somos parte de esa alma que Dios nos dio. Por empezar, no son leyes de hombres. Bueno, sí son leyes de hombres, pero vienen con ese intención, ese nudo, ese hilo hasta este punto. Eh, Creo que es indiscutible que las normas siempre han mejorado a la sociedad o siempre han sido requeridas por las sociedades, por las tribus, por los pueblos. No hay forma que la antropología diga que no había normas hasta donde podemos hacernos en la antropología, porque aunque fueran muy simples y no fueran escritas sino orales y de tradición, había esas normas. Eso quiere decir que dentro del alma del ser humano, de la conciencia del ser humano, están. Y esa conciencia y esa alma viene de Dios. Entonces, es como un círculo que se cierra, ¿no? En verdad,
Sí, hemos pasado por tantos filtros a lo largo de la historia que necesitan mucho mejoramiento. Primeramente el Eterno, que venga el Mesías y a lo mejor ese mejoramiento va a ser más rápido. Mientras, el trabajo es nuestro. Hay que mejorarlas nosotros. No nos podemos quedar a esperar a que llegue. Hay que mejorarlas nosotros. Y para eso hay que conocerlas. No solamente conocer Torah, porque ese es otro tema. Eh, es esencial estudiar Torah porque no la hemos estudiado, ¿no? Pero no es lo único que debemos de estudiar. Debemos de estudiar de todas las materias. Tenemos que tener el ánimo de estudiar y también solicitarles al pueblo de Israel y a la sabiduría de Israel que nos enseñen no tanto qué hacer y qué no hacer, sino cómo llegar a esa conclusión. Porque nos están enseñando a qué hacer y qué no hacer, nos limitan, bueno, perdón por la frase, pero nos dicen esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer y solamente esto lo puedes hacer. Ok, pero creo que el Eterno nos llamó para guardar nuestra identidad y hacer las normas que se van a establecer de acuerdo a la Torah con la identidad de cada nación, con la cultura de cada nación. Y entonces para eso se requiere que nos enseñen a derivar las leyes de acuerdo a la Torah. Porque si no nos enseñan, nos ponemos otra vez en la situación de la idea occidental, que es esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer, sin entender por qué. Ese es el asunto. Y para eso no solamente, te insisto, no solamente hay que estudiar Torah, hay que estudiar filosofía, sociología, antropología, ciencia, arte, leyes. Vaya, es un trabajo enorme, enorme para nosotros, aparte de la Torah y aparte de aprender a saber cómo derivar leyes de la Torah. No, no sé, Sí, Jacob. de hecho, es que es exactamente lo que yo estaba tratando de decir, pero lo lograste sintetizar. Yo por eso decía, cuando se siente el biólogo no ágida, con el abogado no ágida, con el científico, es porque si no hay un biólogo, si no hay alguien que entiende de biología y es no ágida, esto no se puede hacer. Si hay alguien que, si no, por ejemplo, el ejemplo que qué música puede escuchar no ágida, es que si no se siente un artista no ágida, un músico no ágida, un compositor, una eminencia de la música no ágida, ¿cómo sabemos cómo se pueden fijar estas normas? Y eso es, de hecho, eso también entra en Maimónides, esos son los sabios entre las naciones. Hay sabios que tienen las naciones, que son los que se sientan en los tribunales no ágidas y tienen que hacerse. No, los sabios de los no ágidas, yo no me los voy a inventar, tienen que venir de sus propias sociedades. Ese es el tema. De hecho, el Rav Sherki, él utiliza un término, él no dice que hay que decirle a las naciones qué hacer, no, él dice recomendaciones, porque cada nación es la que decide cómo, cada nación se entiende a sí misma y sabe qué es lo que su sociedad necesita. Entonces me alegra que tomaste eso. De hecho, para los que, paréntesis, todo acá lo que dijo Luis, yo no sé si tú eres consciente de que todo eso tiene fuentes. Todo lo que mencionaste, de hecho, es lo que está intrínseco en el ser humano, en las leyes no ágidas y sale. Eso lo trae, es un análisis que trae el Rav Nissim Gaon en la introducción al Tratado de Berajot. El que le interese puede verlo allá. Pero nuevamente, me alegra que tienes claros muchos conceptos y que los logras aterrizar en el lenguaje más práctico. Y bueno, en estos 3 minutos que nos quedan, quisieras cerrar con alguna idea para los que nos vieron. Pues gracias, agradecerte, Jacob, agradecer la labor que has hecho, igual a todos los sabios de Israel que nos han ayudado y nos han apoyado, que nos han hecho romper esquemas, que no debemos de tener miedo a romper esquemas de pensamiento. Duele, cuesta trabajo, es doloroso, pero a fin de cuentas terminas entendiendo algo que te va a ayudar para tu vida diaria, ¿no? Primeramente, Hashem, estemos mucho tiempo trabajando en esto y que esto llegue a un término correcto y perfecto de acuerdo a la voluntad del Eterno y seamos, pues eso, un canal para mejorar el mundo, ¿no? No nos convirtamos en una nueva religión eh, imitando cosas que no tenemos que imitar y haciendo las cosas que debemos de hacer en realidad. Eh, Soy malísimo para las fuentes, es algo que tengo que trabajar. En algún lado lo he de haber leído y lo he de haber resumido, pero espero en el Eterno que pueda mejorar en ese aspecto. Está curioso que un abogado diga eso, sino que tienen que parafrasear tanto. Pero, wow, en serio, también gracias a ti, también gracias a todos los que nos vieron. Si quieren contactarse, pues
Acá lo tienen. Eh, tenemos un correo, britolamexico@gmail.com. Platicamos con ustedes por correo si quieren entrar a la clase de los lunes a las 8:30. Estamos viendo este tema precisamente con el rap, con el libro del rap Uri Sherki de Brit Shalom. Sí, Brit Shalom, creo que se llama el libro. Y bueno, lo estamos tratando de mezclar con este conocimiento y con todo el equipo que lleva tantos años estudiando con Menashe, con, vaya, varias personas que nos han ayudado, Rap, Ariel Grossman, vaya, hemos recibido sabiduría de muchos sabios de Israel. Lo importante es eso, saber encajar y a ordenar esa información y no tenerle miedo a avanzar al otro nivel, que es aprender a vivir conforme estos 7 principios. Sí, y yo también dejaré el contacto en la descripción del video. Y bueno, saludos para todos, gracias por haber venido. Nuevamente, gracias Luis, que Hashem les dé fuerza a ti, a todos los Bnei Noach, que sigan transformando el mundo, tú, tu familia, tus descendientes, que sean aquellos sabios que se sienten en los tribunales de Bnei Noach. Y te envío un saludo desde Israel y a todos. Jacob, gracias. Que el Eterno te bendiga, que nos dé todo lo bueno y lo mejor.